Bien, buenas tardes. Soy la profesora Romina Galloso, a cargo de las clases de trabajos prácticos del taller. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un acercamiento y una revisión a lo que les propuse en el marco del foro número 1, donde trabajamos las categorías de lenguaje, lengua y habla. Más específicamente trabajamos las categorías de lenguaje, comunicación y situación comunicativa en relación con el abordaje de un artículo periodístico. Bien, ¿para qué les propuse yo en este momento poder trabajar el vínculo existente entre lenguaje, comunicación y situación comunicativa en relación con el artículo periodístico de página 12? Pues ven, porque básicamente nosotros debemos de pensar que los sujetos nos comunicamos entre nosotros por medio del lenguaje, que es la herramienta que tenemos para transmitir nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras necesidades, y que la idea de transmitir alguna de estas cuestiones siempre surge a partir del encuentro con los demás, a partir de determinadas inquietudes que tenemos, que siempre son el resultado de determinadas situaciones comunicativas, es decir, en determinados escenarios sociales en los cuales hay sujetos, estamos nosotros los sujetos que interactuamos entre nosotros y decidimos decir algo, expresarnos en algún sentido respecto a una determinada cuestión, de un determinado fenómeno, o como sucedía aquí en el artículo de página 12, respecto a una determinada postura gramatical en función de la aparición de una enfermedad que es el origen de esta pandemia. Bien, entonces, en ese sentido, ¿para qué nos propusimos leer este artículo? Pues básicamente para que ustedes y yo junto con ustedes podamos reflexionar en esta idea de que los sujetos en interacción constante lo que hacemos es producir mensajes, que esos mensajes adquieren determinadas formas, determinadas configuraciones, que se transmiten en determinados formatos, ¿sí? Como por ejemplo un artículo de investigación, una noticia de un diario, un meme, un posteo en Facebook, una foto en Instagram, un informe de lectura en el ámbito académico, un examen parcial, ¿sí? Un examen oral. Todo esto son mensajes, ¿sí? Es decir, porciones de sentidos que nosotros los sujetos elaboramos a partir de la interacción con otros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estos mensajes que nosotros elaboramos siempre son respuestas a determinadas situaciones que hacen que el sujeto sienta la necesidad de poder expresarse, de decir algo o sobre alguien, en este caso. Bien, esos mensajes, estas materialidades discursivas, en otro término, estos discursos que circulan y que nosotros producimos, siempre, como les acabo de decir, surgen en relación con algo. Y ese algo, que es el tema, también puede ser visto como o considerado como un referente. Y este mensaje que tiene un referente siempre es transmitido a alguien o a alguienes, muchas personas que adquieren la denominación según los modelos estructuralistas de emisores, ¿sí? Además, estos mensajes son transmitidos a través de un canal. En este caso, si uno piensa en cuál es el canal a partir del cual se transmite el sentido que quiere comunicar este mensaje, que es el artículo periodístico, pues bien, es un canal escrito, pero también es un canal digital. ¿Por qué? Porque el diario tiene, además de su versión impresa, la versión digital, ¿sí? que circula por los medios o las plataformas informáticas. Además, este mensaje está escrito en un código que conocemos todos, que compartimos la mayoría de los que habitamos la Argentina, que es el español, ¿sí? Que es nuestro idioma. Bien, en función de este recorrido, nosotros podemos decir, tal cual aparece aquí en nuestra diapositiva, ¿no? Que
el mensaje en realidad representa o puede ser entendido como un discurso. Y que ese discurso no es más ni es menos que es justamente una materialidad significante a través de la cual los usuarios de la lengua decidimos comunicar y comunicarnos, ¿sí? ¿Comunicar qué? Ideas, necesidades, decisiones, sentimientos, posturas ideológicas, políticas, ¿sí? A los demás con quienes vivimos en comunidad. ¿Estamos? Bien, si ahora nosotros avanzamos en esta idea de que esos mensajes que producimos de acuerdo a determinadas situaciones comunicativas que surgen en razón de la emergencia de determinados temas, nosotros pensamos que estos mensajes que son discursos, para que los demás los puedan entender, tienen que poseer determinadas características, ¿sí? Pero además uno piensa siempre cuando hablamos de discursos, ¿sí? En las dos grandes puestas en acto del discurso. Por un lado la oralidad y por otro lado la escritura. Si uno se preguntase a grandes rasgos en qué se caracteriza o cuáles son las características del discurso oral y cuáles son las del discurso escrito, uno inmediatamente piensa que la oralidad, por regla general, está asociada con la espontaneidad, mientras que la escritura adquiere siempre carácter de documento, un carácter más formal, ¿sí? No tan remedial como lo es la oralidad, en el sentido de que si yo estoy exponiendo en el marco de una mesa de examen oral y dije algo que no estaba del todo bien, tengo la posibilidad en ese mismo momento de poder remediarlo, de poder reconstruirlo, de poder reorganizar el mensaje, cosa que en la escritura no lo puedo hacer, porque una vez que, supongamos, tengo un examen escrito, respondo las consignas del examen, lo que hago es entregarlo y ya no hay más posibilidad de poder reorganizar lo que escribí, porque ya se lo entregué a la persona, a la profesora, al profesor que está encargado de poder leer mi producción. Pero más allá de esta cuestión de oralidad y de escritura, ¿sí? Uno piensa, a nosotros nos interesa sobre todo en este momento del cursado, centrar nuestra atención en el discurso escrito, ¿sí? Y como yo les decía hace un ratito, siempre la escritura está en relación directa con esta idea de la formalidad, ¿sí? Bien. Primero, para empezar a pensar en la escritura, es interesante preguntarnos qué entendemos, o mejor dicho, cómo entendemos a la escritura. Y en función de cómo la entendemos, cómo la podemos definir. ¿Sí? Es muy importante entender cómo nosotras la concebimos a la escritura, ¿sí? Y en función de ella, atinar a definirla en algún aspecto. Uno puede pensar que cuando aparece la idea de cómo entender a la escritura, puede abarrotarse en nuestra cabeza un cúmulo impresionante de posibilidades, que dentro de esas posibilidades podemos decir, bueno, la escritura es algo complejo, es algo que lleva mucho más tiempo que la oralidad, es quizás para algunos un producto, capaz alguno piensa que es eso que se entrega para que otros puedan leer y enterarse de algo, o confirmar algo, ¿sí? O aprender algo, ¿sí? Pues bien, en primera instancia es importante que nosotros sepamos que la escritura, más que un producto, es un proceso. Y es un proceso reflexivo complejo, porque implica el hecho de poder reflexionar sobre el uso de la palabra, que es, diría Bakhtin, la arena de lucha de todos nosotros, ¿sí? Nosotros usamos las palabras con determinados sentidos a fin de alcanzar determinados objetivos persuasivos muchas veces, ¿sí? Muchos objetivos, determinados objetivos comunicacionales. Pero siempre hay que partir de esta idea de que la escritura, más que un producto, es un proceso, y es un proceso reflexivo, y que ese proceso reflexivo está centrado en la manera en que nosotros usamos el lenguaje, de manera en que nosotros decidimos usar las palabras a los fines de poder concretar nuestros objetivos comunicativos. Y que por eso hay que tener mucho cuidado al momento de escribir, porque las palabras son
multiacentuadas, diría Volosinov, es decir, que tienen muchos significados, muchos sentidos, ¿sí? Muchos sentidos, y que de acuerdo a cómo nosotros la utilicemos y a los contextos en los cuales las insertemos, esas palabras pueden significar cosas distintas, siempre y cuando nosotros no sepamos ajustar bien el contexto en el cual las utilizamos y el sentido último para el cual recurrimos a ellas. Bien, entonces es importante pensar inicialmente la escritura más que como un producto, como un proceso reflexivo. Y ese proceso reflexivo de la escritura siempre genera algo, que es esa cuestión de que nosotros estamos por empezar a escribir un texto, un post en Facebook, un informe para la facultad, una narrativa, cualquier texto que se nos solicita en diferentes ámbitos. Lo primero que tenemos es lo que se denomina el pánico de la hoja en blanco, es decir, ¿qué voy a poner en esta hoja? ¿Cómo voy a volver escritura lo que yo tengo en mi cabeza? Pues bien, fíjense, miren lo que yo tengo acá para compartirles. Es un fragmento de un texto que se llama Bakhtin y Vygotsky, la organización semiótica de la conciencia, escrito por Black y por Silvestre. Un autor se dispone a escribir algo. Se sienta ante la mesa y mira impotente la hoja del papel en blanco delante de él. Antes de tomar la pluma y disponerse a escribir, tenía tantas ideas en la mente. Justamente ayer le había contado a un amigo, con gran riqueza de detalles, el contenido de su futura primera novela. Ahora, cualquier frase con la que piensa comenzar su obra le parece estúpida, torpe, extraña y artificiosa. Y además, apenas ha comenzado a escribir aquella novela que en su mente parecía haber tomado ya forma definitiva y ya se había enfrentado a una serie entera de problemas. Fíjense, este autor que aparece acá en este fragmento tratando de escribir una novela, representa simbólicamente a cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a la necesidad de poder escribir algo y necesitamos que eso que necesitamos escribir realmente esté configurado discursivamente de una manera que se vuelva entendible. Y entonces lo primero ante lo cual nos enfrentamos es justamente ese pánico de la hoja en blanco. Pues bien, desde el taller queremos ofrecerles herramientas para que ustedes puedan enfrentar este pánico cada vez mejor, que puedan salir cada vez más airosos y airosas de esta situación. Bien, entonces con este fragmento lo que quería era expresarles que en realidad nos pasa en algún aspecto a todos esto del pánico de la hoja en blanco al momento de escribir, porque justamente es en ese momento en el cual nos damos cuenta que la escritura realmente es una tarea compleja, como va a decir nuestro amigo Casani, y que además, dice Casani, aprender a escribir requiere una instrucción formal que dura muchos años, que quizás nunca termina. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad nosotros, ustedes, aprendemos a escribir a lo largo de la vida, ¿sí? Ustedes son alumnos ingresantes que procesualmente van a ir incorporando a su acervo un conjunto de estrategias discursivos, de herramientas disciplinares, ¿no es cierto?, que les ayuden cada vez más a mejorar su proceso escritural. No es que de ya a allá vamos a aprender a escribir todos bien, sino que siempre todos vamos en algún aspecto mejorando nuestras producciones, ¿sí? Porque justamente para poder aprender a escribir cada vez un poquito mejor, cada vez más tenemos que reflexionar sobre el uso del lenguaje, ¿sí? Tenemos que aprender a tener más herramientas y a poder utilizar mejor las herramientas que vamos acumulando, de tal modo que los mensajes que vayamos produciendo sean cada vez más entendibles por aquellos a quienes nosotros decidamos o aquellos quienes reciban nuestras producciones, ¿sí? Fíjense lo interesante de esta
propuesta o de esta lectura que hace Reyes. Aprender a escribir es sobre todo aprender a reflexionar sobre el lenguaje, en cuanto que implica examinar la realidad y examinar simultáneamente cómo simbolizamos con palabras y cómo transmitimos sus contenidos. Es decir, aprender a escribir implica identificar aquello de lo que queremos hablar y buscar los modos para comunicar de la mejor manera esos aspectos que identificamos, ¿sí? Bien, en términos generales, Casani va a decir que la escritura implica la puesta en acto de 4 características fundamentales: la adecuación, la coherencia, la corrección gramatical y la variación, ¿sí? Aquí nosotros en esta oportunidad vamos a trabajar la adecuación y la coherencia. Ya en nuestro próximo encuentro vamos a trabajar lo vinculado con la corrección gramatical y la variación. Fíjense, la cuestión de la adecuación. Nosotros decimos, bueno, estamos acostumbrados a decir, bueno, esto es adecuado, esto es inadecuado. En realidad, ¿qué estamos diciendo? Esto se ajusta o no se ajusta a los parámetros contextuales en los cuales comienza a circular determinado discurso. Pues bien, justamente la adecuación tiene que ver con eso, con la adecuación del texto a determinados contextos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no podemos escribir todos los textos de la misma manera sin tener en cuenta dónde los escribimos y para quiénes los escribimos. En función de esto, la adecuación está en estrecha relación, por un lado, con el registro y con otro lado, con la variedad. Cuando hablo de registro, hablo de la diferencia que existe entre el registro formal y el registro informal. El registro formal es cuando recurrimos al uso del registro formal. En contextos mucho más donde se notan más las asimetrías entre las personas que interactúan en el proceso de comunicación, ¿sí? Mientras que el registro formal lo utilizamos más en la cotidianidad, donde el vínculo que mantenemos con las personas no es tan asimétrico. Por ejemplo, si ustedes tuviesen que elaborar una carta solicitud a la vuelta al cursado presencial para solicitar alguna cuestión que necesiten o para comunicar alguna inquietud que les surja, ustedes al momento de elaborar esta carta solicitud no van a poner: hola, secretaria académica, me dirijo a vos para comentarte tal situación. No, porque ahí estaría su discurso no adecuándose a los parámetros contextuales y a la variedad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estipular el uso de un registro formal para dirigirse a una autoridad de la facultad en el marco de una nota formal, como lo es una nota solicitud, en la cual ustedes están transmitiendo una determinada necesidad, ¿sí? Entonces deberían de recurrir a las normas de cortesía, como decir: a la señora secretaria de la Facultad de Humanidades, profesora tal, su despacho, me comunico a usted o nos comunicamos con usted a los fines de poner en conocimiento suyo tal y tal cuestión, ¿sí? Ahí vemos cómo la adecuación influye en el tipo de registro que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? Que pueden ser registro formal o informal. Además, otra de las características que incluye la adecuación tiene que ver con la variedad. Nosotros vamos a encontrarnos con dos variedades, puede ser, podemos decir. Por un lado la variedad estándar y por otro lado la variedad dialectal. La variedad estándar hace referencia a esas normas de uso de la lengua que están aceptadas por las instituciones que así lo rigen, mientras que la variedad dialectal tiene que ver con esos usos y empleos de la lengua en función con diferentes influencias, por ejemplo, del lugar donde vivimos, es decir, de la cuestión geográfica, de la edad que tenemos, de la formación intelectual que poseemos, ¿sí? Bien, entonces la adecuación tiene que ver con esa posibilidad de poder ajustar nuestro discurso a un determinado contexto y en relación con las personas que forman parte de ese contexto y con las cuales nosotros queremos comunicar o nos queremos comunicar respecto de determinada situación o determinada necesidad. Bien, fíjense este ejemplo que tenemos acá. Este ejemplo es la respuesta a una consigna de trabajo en el marco de una cátedra de primer año
Y la consigna de trabajo era la siguiente. El docente le contaba a sus estudiantes, estaban trabajando el texto argumentativo, ¿no? Entonces, les contaba la historia que les voy a contar yo ahora. Érase una vez una mujer llamada Amanda, ¿sí? Que estaba muy enamorada de un hombre llamado Osvaldo, ¿sí? Perdón, de un hombre llamado Segismundo, no Osvaldo, Segismundo. Y este Segismundo, de quien Amanda estaba enamorada, vivía lejos de donde vivía esta mujer. Ella estaba perdidamente enamorada de Segismundo, pero aparte de que Segismundo no le hacía caso, además vivía lejos. Ella buscaba por todos los medios poder encontrarse con él. Entonces una tarde recurre a Osvaldo, que era un hombre que vivía cerca de la casa de Amanda y que estaba enamorado de Amanda. Entonces recurre a él para solicitarle, sea tan amable de prestarle dinero, porque necesitaba ir a ver a Segismundo. Osvaldo, cuando recibe la petición de Amanda, se niega, le dice que no. Entonces Amanda seguía intentando buscar una solución y se dirige a hablar con el cura del pueblo. Entonces le cuenta al cura su situación y en un determinado momento le pregunta si sería tan amable de prestarle dinero porque necesita encontrarse con Segismundo. El cura también se niega a ayudar a la pobre Amanda. Entonces a Amanda no le quedaba otra posibilidad más que ir a hablar con el barquero, es decir, con aquel encargado de poder llevarla en barco hasta la isla en la cual vivía Segismundo. Entonces, ante la negativa de Osvaldo, ante la negativa del cura, Amanda va y habla con el barquero. ¿Qué decide el barquero? También decide negarle su ayuda. Por tanto, la pobre Amanda no puede ir a ver a Segismundo, no puede volver a plantearle el amor que siente por él, y esta situación generaba o estaba puesta en el marco de la cátedra para que los estudiantes, atendiendo a la configuración del texto argumentativo, dijesen o expusiesen su postura respecto de esta situación que había atravesado Amanda. ¿Sí? Bien, les vuelvo a repetir, era un texto, una consigna de trabajo en el marco de una cátedra de una determinada carrera. Por tanto, desde el punto de vista de la adecuación, el estudiante debía responder desde un punto de vista del registro, tendría que ser un registro formal, y adecuando a la variedad, obviamente tenía que recurrir al uso de la variedad estándar, es decir, que es el uso de la lengua normado y establecido por las instituciones que así lo rigen. ¿Sí? Bien, este alumno responde. Amanda recurre a Osvaldo, de quien no estaba enamorado, pero Osvaldo sí. Pero él no le presta tampoco porque sabía que no estaba enamorado de Segismundo. Y no le presta. Entonces ella recurre al cura, pero tampoco no le presta. Y por última opción, le pide al barquero que lo ayude a pasar, pero él también le dice que no. Vean, ¿por qué decimos que acá en este discurso nosotros podemos identificar problemas o aspectos vinculados con la falta de adecuación? Fíjense esta expresión. Entonces ella recurre al cura, pero tampoco no le presta. El tampoco no es un registro más propio, si se quiere, de la oralidad, del registro informal, que del registro formal de la variedad estándar. ¿Sí? Entonces, aspectos como estos y otros más que ustedes pueden ir identificando, vuelve a este texto no adecuado, ¿sí? Es decir, no se ajusta a las reglas de una situación comunicativa que tiene que ver con una interacción que sea en el contexto de una facultad, en razón del pedido o solicitud de una tarea, de un trabajo, que debía de ser entregado al profesor a cargo de la materia, ¿sí? Donde el alumno debía de dar cuenta de cómo había aprendido a argumentar y en sentido de esto sostener su postura respecto de lo que había sucedido al personaje de la historia, ¿sí? Que se transformó en el foco descendante de su texto. Bien,
Entonces, en ese sentido, vemos cómo podemos ver aquí cómo no se respeta la cuestión de la adecuación. La otra característica, como les venía diciendo, tiene que ver con la coherencia, ¿sí? Casani nos va a decir que la coherencia es la propiedad del texto, que selecciona la información relevante e irrelevante y organiza la estructura comunicativa de una manera determinada, ¿sí? Que esa manera determinada es introducción, desarrollo o apartado, expresa acá Casani, y conclusiones. Es decir, en otras palabras, el texto coherente es aquel que distribuye la progresión temática de forma lógica y concatenada, es decir, de manera organizada, de tal manera que aquel que produce el texto y aquel que lee pueda seguir el hilo de lo que se quiere contar y que el que está leyendo, por ejemplo, no se pierda en ese cúmulo de información que el emisor decidió comunicar en su discurso. ¿Sí? Bien, analicemos este caso. Este caso pertenece, también es surgido de una actividad de clases. La cuestión era así. Se les había solicitado a un grupo de estudiantes la observación de un audiovisual, que es una conferencia TEDx, en la cual la conferencista Galperín proponía la idea de que se podría proponer una nueva forma de ortografía, ¿sí? Entonces los alumnos debían de escuchar y ver este audiovisual, y en función de eso establecer una postura respecto de lo que planteaba esta conferencista, ¿sí? Y esta postura la debían de escribir por escrito. Acuérdense que estamos trabajando la cuestión de la coherencia, que hace referencia a la manera en que progresivamente, de manera lógica, uno va introduciendo la información en un discurso de tal modo que cuando lo podamos leer se pueda entender, es decir, que podamos seguir el hilo de lo que se quiso comunicar. Bien, vamos entonces a trabajar con el caso. Dice el caso: sí estoy de acuerdo con lo que se sostiene. Sí estoy de acuerdo con lo que se sostiene. En realidad, aquí podemos decir, no sabemos qué es lo que se sostiene, ¿sí? Entonces ahí estamos ante hasta la primera cuestión de coherencia. Creo que al simplificar las normas actuales de la ortografía, se facilitaría la enseñanza a los niños al reducir el tiempo de esta. No sabemos por qué se podría reducir el tiempo de esta, suponemos que es de la escritura, pero no está nada claro. Se podría ocupar supongo que el tiempo, en actividades más importantes o solo diferentes. Al hacer esto, no sabemos bien qué, no se pierde la calidad de la escritura. Y en estos tiempos, donde la gente de distintas edades, que sea un niño o una persona de la tercera edad, que sea un niño o una persona de la tercera edad, escriben mucho más que antes. Entonces, entre signos de admiración, se prioriza más la velocidad de la escritura. Estábamos hablando, al parecer, en un principio, sobre las reformas de las normas ortográficas y después pasamos ahora a hablar de la velocidad de la escritura. ¿Habrá alguna relación entre una y la otra? Acá no se identifica, pero aparece. Dejando de lado la ortografía que se considera correcta, habría que dejar de lado las costumbres que nos obstaculizan y enfocarse más en el futuro. ¿En qué aspecto se relacionará esta última idea con la primera, o con la que aparece por ahí dando vuelta respecto de la simplificación de la ortografía? Bueno, fíjense, este ejemplo nos posiciona frente a un texto de características incoherentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha fluctuación en la información que se va exponiendo, de tal modo que llegamos a la última idea del texto habiéndonos olvidado específicamente de qué se había planteado al inicio. Entonces, ¿qué pasa? Acá no podemos identificar una progresión temática que siga un determinado orden lógico de presentación de tema, sostenimiento de argumentos y conclusión o cierre de la idea planteada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al carecer de esta estructura, vamos agregando información sin un orden establecido. Esa falta de orden establecido da lugar a un texto
poco entendible. Entonces, en función de esto, yo les propongo la siguiente actividad. Que ustedes puedan ver el audiovisual de Galperín denominado Hace falta una nueva ortografía, al cual lo van a encontrar haciendo clic en este hipervínculo, pero también lo van a encontrar en el aula virtual disponible, que luego de verlo puedan identificar cuál es el tema sobre el cual expone la conferencista, cuáles son los argumentos que sostienen su postura respecto de lo que plantea, y que una vez que puedan identificar estas cuestiones, ustedes traten de reconstruir este texto presentado, ¿sí? Y luego de esto, que ustedes mismos elaboren otro texto de no más de 150 palabras, en el que deje clara, ¿sí?, su postura respecto del planteo del Galperín y cuáles son sus argumentos. Entiéndase, deben de observar el audiovisual, identificar de qué habla esta conferencista, cuáles son sus argumentos, luego de eso, ver cómo pueden mejorar esta producción que estuvimos viendo hace un ratito, y una vez terminado esto, elaborar ustedes mismos, ustedes mismas, un discurso de no más de 150 palabras, en el cual se expresen si están a favor o en contra, o qué piensan sobre la postura de Galperín, o la teoría que presenta Galperín, y cuáles serían sus argumentos para sostener su postura. Bien, este trabajo lo van a subir, lo van a compartir a modo de comentario en el foro de trabajo número 2, denominado Comunicación y Proceso de Escritura, que estará disponible a partir de hoy, lunes 27 de abril, hasta el día 4 de mayo a las 000. ¿Sí? Cualquier duda, inconveniente, sugerencias, saben que se pueden comunicar a través de la mensajería interna de nuestra aula virtual, también enviando un correo a mi casilla personal, y además tienen habilitada la casilla de correo de la cátedra, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos vías de comunicación que permitan el diálogo, por más que sea de manera remota, nos permite el diálogo. Bien, les agradezco por su atención. Nos volveremos a ver a escuchar, a encontrarnos el próximo lunes. Les mando un saludo. Por favor, cuídense, no salgan de sus casas, mantengan los debidos procesos, cuidado de higiene, y así podremos volver todos más rápido a nuestras aulas y disfrutar de nuestras clases presenciales. Hasta la próxima, profesora Romina Galloso.